el nombre del Señor. Saludamos a los hermanos que nos están viendo a través de Facebook. Seguramente que el pastor estaba esperando que empecemos a transmitir. Así que saludamos al pastor y a la hermana Ramona. Los extrañamos, los amamos mucho y esperamos que estén de vuelta pronto. No, mentira, hermanos, tómense su tiempo, extiendan el Evangelio, pero vuelvan. Amén, hermanos, gracias damos al Señor. Vamos a leer ahí en el libro de 1 de Corintios capítulo 3. Entonces, porque hablábamos de que nosotros somos parte, o el pastor nos venía hablando de que somos parte de un cuerpo, que tenemos una vida dentro de nosotros, y de que hay una tarea que se tiene que llevar a cabo. Y la tarea que se tiene que llevar a cabo es la formación del cuerpo de Cristo en la localidad. Y eso no se puede llevar a cabo por medio de una vida natural. Se tiene que llevar a cabo por medio de la vida de Dios y por medio de las herramientas que Dios nos dio, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo llevamos a cabo? Bueno, tenemos que descubrir en la Escritura cómo Dios planificó eso. Cómo Dios planificó el cuerpo de Cristo se pueda llevar a cabo. Cómo la iglesia se tiene que edificar, ¿no? Porque como nos hablaba el pastor, veíamos el antiguo pacto y veíamos la reedificación de la ciudad a cargo de Nehemías, ¿no? Pero eso tuvo su tiempo y eso se deshizo en el tiempo. Pero la edificación que Dios quiere hacer hoy es la edificación del cuerpo de Cristo. Eso va a permanecer para siempre. Eso va a permanecer para siempre. Y fíjese qué maravilloso que Dios nos hace parte a nosotros. Pero Dios podría haber hecho parte a otro, pero Dios nos hizo parte a nosotros. Y eso fue su gracia y su misericordia. Y ahí en el capítulo 3, versículo 9, dice la palabra del Señor. Viene hablando más arriba, en el 5 dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Porque había un conflicto ahí, en el libro de 1 Corintios, en el capítulo 3. Estos hermanos de 1 Corintios eran hermanos niños, eran hermanos carnales, y el apóstol Pablo le dice, os di a beber leche y no vianda todavía porque no eres capaces ni sois capaces todavía. No le podía dar alimento sólido, y después entendemos ¿por qué el apóstol Pablo no le pudo dar alimento sólido? Él escribe allá en el libro de Hebreo y dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, a los que por el entendimiento, dice, tienen ejercitado los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Entonces a los corintios no le pudo dar alimento sólido, le dio leche. ¿Y qué es la leche? La leche es los primeros rudimentos. La salvación, la justificación, el nuevo nacimiento, la regeneración, todas esas cosas le dio a los corintios, en el libro de 1 de Corintios. Y entonces, ¿y por qué hizo eso? Y porque ellos estaban peleando entre ellos y no se estaba produciendo la edificación. Porque la edificación no se puede producir en tiempo de guerra, la edificación se tiene que producir en tiempo de paz. Pero por eso David, en el Antiguo Testamento, él no pudo edificarle casa a Dios. Él tenía el sentir. El Dios había puesto el sentir en él. Él tenía el sentir. David se levantó un día y consideró su riqueza, consideró su lujo, consideró su comodidad. Y él dijo, yo vivo entre lujo y comodidad, dice, y el arca del Señor está entre cortinas, dijo. Y entonces entró el deseo y el anhelo en él de poder edificarle casa a Dios. Pero él no entendía, él tenía el deseo, pero no entendía cómo hacerlo o cómo Dios lo iba a hacer. Entonces empezó a conquistar reino y acumular riquezas. Y no pudo edificar él porque su reinado fue un reinado de sangre. Y un reinado de mucha guerra. Y nosotros vemos que en la guerra no se puede edificar. Usted intenta edificarle su casa en el medio de la guerra y viene una bomba y se la destruye. Entonces tenía que terminar el reinado de guerra, el reinado de sangre, el tiempo de persecución. Y terminó, ciertamente que terminó. Y después de David se levantó Salomón. Y Salomón ya tenía un reinado de paz. Porque Salomón es una figura de nuestro amado Señor Jesucristo resucitado. Y el Señor Jesucristo resucitado ya no tiene que establecer la paz, ya la estableció.
Ya la estableció. ¿Cuándo la estableció? Cuando se ofreció por nosotros en la cruz del Calvario. Porque dice, Él es nuestra paz. ¿Vio? Que de ambos pueblos hizo uno, dice, quitando la pared intermedia de separación. ¿Cuál fue la pared intermedia de separación? La ley. ¿Vio? Él la sacó de en medio, la clavó en la cruz y nos dio a nosotros paz. Por eso Pablo escribe en el libro de Romanos, en el capítulo 5, versículo 1, versículo 2, dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Vio? Ahora tenemos una paz de posición. Ahora ya no nos sentimos nosotros pecadores, ya no nos sentimos nosotros en falta para con Dios. Entonces podemos edificar. Y Dios puede usarnos a nosotros para edificar. ¿Vio? Y entonces Dios, fíjese lo que nos dice a nosotros, especialmente a aquellos que ministran. Y dice en el capítulo 3, versículo 9, bueno, hemos hecho un repaso desde el 1 hasta el 9, donde el apóstol Pablo le habla a los corintios, después le dice en el versículo 5 en adelante, le habla a ellos y le dice qué es Pablo y qué es Apolo y qué es Cefas, dice sino colaboradores de Dios, ¿vio? Ministros por medio de los cuales habéis creído, ¿vio? Y entonces Pablo dice, uno plantó, el otro regó, pero el crecimiento lo da Dios. ¿Vio? Ni el que planta es algo, ni el que siembra, sino el que da el crecimiento, el cual es Dios. ¿Vio? Y entonces en el versículo 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Fíjese, nosotros. Dios nos permite a nosotros que seamos colaboradores de Dios. ¿En qué tenemos que ser colaboradores de Dios? ¿Qué privilegio Dios nos da de ser colaboradores de Él? ¿Vio? ¿Qué es lo que tenemos que edificar? Y tenemos que edificar una iglesia, tenemos que edificar un cuerpo. ¿Por qué tenemos que edificar una iglesia? Tenemos que edificar un cuerpo. Primero tenemos que edificar la iglesia porque Cristo necesita un cuerpo y la iglesia es el cuerpo de Cristo, amén. ¿Vio? Y después, ¿por qué tenemos que edificar la iglesia? ¿Por qué la iglesia tiene que ser edificada? ¿Por qué el cuerpo de Cristo tiene que ser construido? Y eso lo dijo el pastor en el último culto. ¿Usted sabe por qué el cuerpo de Cristo tiene que ser edificado? ¿Por qué tiene que ser edificado? Para sacar la esposa. Porque así como en el capítulo 2 del libro de Génesis, te puedes leer ahí, capítulo 2 del libro de Génesis, creo que es en el capítulo 2, en el versículo 6. Si no me equivoco, vamos a leer ahí. No. En el 1. Donde dice que Dios hizo caer a Adán en sueño profundo. En el 21. ¿En el? 21. 2.21. 2.21. ¿Vio? Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y la cerró la carne en su lugar. ¿Cuándo Dios va a sacar la esposa de la iglesia, del cuerpo? Cuando la iglesia duerma. ¿Vio? Cuando la iglesia duerma. Va a haber un tiempo donde la iglesia va a dormir. Primero se tiene que formar la iglesia. Se tiene que formar el cuerpo. Después la iglesia va a dormir. ¿Vio? Y cuando la iglesia duerma, Cristo viene y se lleva a la esposa. ¿Y quiénes son las esposas? Los vencedores, los que estén atentos. ¿Vio? ¿A qué tienen que estar atentos los vencedores? Al sonar de la trompeta. ¿Vio? Porque dice, y el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados, y así encontraremos al Señor en el aire y siempre estaremos con Él, dice. ¿Y eso de qué habla? De la fila de la esposa. Pero antes que se produzca eso, se tiene que producir la formación del cuerpo de Cristo. Y para eso Dios nos hizo colaboradores. Primeramente le hizo colaboradores a los ministros, porque Pablo acá está hablando de los ministros. Nosotros somos colaboradores. ¿De quién está hablando? Y en este pasaje, mirando el contexto, está hablando de Pablo, de Apolos y de Cefas. Ellos tres eran colaboradores. ¿Vio? Y eso él le estaba aclarando a los corintios. No miren a Cefas como alguien a quien venerar, ni miren a Apolo como alguien a quien venerar, ni miren a Pablo como alguien a quien venerar, porque estos son ministros de Cristo. ¿Vio?
Son administradores de la gracia de Dios en favor de los hermanos para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Entonces dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Vio? Entonces Dios quiere edificar. ¿Vio? Y Dios llama a aquellos que quieren edificar. ¿Vio? Dios llama a aquellos que quieren edificar. Él los convoca. ¿Cómo los convoca? Y bueno, hay una tarea que hacer. ¿Vio? ¿Y cuál es la tarea? Formar el cuerpo de Cristo. Bueno, pero formar el cuerpo de Cristo con los que somos no es suficiente. Porque ¿cuántos miembros hay en el cuerpo de Cristo? ¿Cuántos son los miembros del cuerpo de Cristo? Y tendríamos que leer ahí en el capítulo 12, versículo 12 del libro de Primera de Corintios. Alabado sea el nombre del Señor. Donde la palabra del Señor dice, así como el cuerpo es uno, dice, pero son muchos los miembros, dice. 12:12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Fíjese, ¿cuántos cuerpos tiene Cristo? Uno solo. Pero ¿cuántos miembros hay en el cuerpo? Muchos. ¿No? Entonces se necesitan muchos. ¿Cuántos? No sabemos. Pero se necesitan muchos miembros. Y cada miembro dice que tiene un don, tiene un ministerio y una operación. ¿Y todo eso para qué? Y si usted sigue leyendo, dice para provecho del cuerpo. ¿No? Necesitamos en medio de nosotros, y bueno, y eso me toca de cerca. Necesitamos en medio de nosotros el don de sanidad. Y ninguno de nosotros lo tenemos. O lo tenemos, pero todavía no se ha manifestado. Pero póngale que no lo tengamos. Necesitamos el don de sanidad. Y para que se manifieste el don de sanidad se necesita la formación del cuerpo de Cristo. Para que se logre la formación del cuerpo de Cristo, se necesita que podamos crecer en miembros del cuerpo de Cristo. Y entonces las operaciones se van a ir manifestando. Los dones se van a ir manifestando. Y el cuerpo va a ir creciendo y se va fortaleciendo. ¿Vio? Entonces dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Qué hacen los 5 ministerios en el cuerpo? Ellos perfeccionan. Ellos miran, vigilan. Ahí usted puede leer en Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. ¿Vio? ¿Para qué están los 5 ministerios en el cuerpo? Porque acá Pablo está resaltando que ellos, él y los que estaban con ellos, que eran Apolo y Cefas, ¿vio? Eran colaboradores. ¿De quién eran colaboradores? Colaboradores de Dios. ¿Vio? ¿Cómo que eran colaboradores de Dios? Y sí, porque por ahí dice la palabra del Señor, ahora no recuerdo el texto, usted lo puede buscar, usted que lee mucho la Biblia. Dice que si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Vio? ¿Quién es el que edifica la casa? Dios. Pero Dios no la edifica solo, tiene colaboradores, son los 5 ministerios. Y los 5 ministerios tampoco la edifican solo, tienen otros colaboradores, ¿vio? Que hacen la obra, dice, como diáconos. Que dice ahí en Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. ¿Y hermano? Lea que la palabra es dulce al paladar. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Y usted lee el versículo 11 y usted dice, yo no entro ahí. Cuando usted lee el versículo 11, yo no entro ahí. Porque dice apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Yo no entro ahí, dice usted. Pero usted y yo entramos en el versículo 12. Dice, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice, ¿cuál es la obra del ministerio? La obra como diácono. Y diácono podemos ser todos. Todos podemos ser diáconos. ¿Qué hace el diácono? Y para saber qué hace el diácono tenemos que ir a 1 de Timoteo capítulo 3. Vamos a leer ahí.
capítulo 3, versículo, ya le digo el versículo, 8. 8 al 10. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Fíjese, amén. Fíjese, dice, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Yo? Bienvenida, hermana Rosa. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Y qué es eso de guardar el misterio de la fe? Y esa es la obra como diácono, como edificador del cuerpo de Cristo. Bueno, Dios hoy necesita un cuerpo. ¿No? ¿Para quién? Para su Hijo. Él necesita un cuerpo. ¿Por qué necesita un cuerpo? Porque necesita sacar la esposa del cuerpo. Si no se edifica el cuerpo, no sale la esposa. Si no se edifica el cuerpo, Cristo no viene. ¿Vio? Si no se edifica el cuerpo, la trompeta no va a sonar. ¿Vio? Y entonces Dios habrá pasado de nosotros. Por eso Dios lo quiere lograr con nosotros. Por eso Dios dice acá en el capítulo 3, versículo 9, que nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Vio? ¿Quiénes? Los ministros son colaboradores de Dios, pero no deja a los hermanos afuera. ¿Vio? Los hermanos son edificios de Dios, labranza de Dios. Los hermanos son aquellos que son llamados como diáconos. ¿Vio? Como ministradores de la gracia de Dios. ¿Vio? Hablaba con un hermano en estos días y el hermano no tiene ministerio. ¿Vio? Un hermano que conoció la gracia con nosotros. El hermano no tiene ministerio. Pero sin embargo el hermano, donde se presenta la oportunidad, él va y extiende el Evangelio. ¿Vio? Extiende el Evangelio. Y comparte una predicación, comparte una palabra, visita a un hermano, ¿vio? Siempre manteniendo el orden. No es que él se conduce así porque él quiere nomás, sino que él viene y consulta. ¿Vio? Viene y consulta con el pastor y le dice: pastor, ¿sabe que hay un hermano allá que necesita, escucha las predicaciones, o va y hace esto y lo otro? Y yo le estoy compartiendo y el hermano está abriendo los ojos de su entendimiento a la gracia. Eso es trabajar para el Señor. Eso es edificar el cuerpo de Cristo. Y el Señor se lo puso a él, al hermano. ¿Vio? Bueno, tal vez el Señor permita que lleguemos al hermano y podamos ganarlo y podamos ganar a su familia. Pero eso es trabajar para el Señor. Eso es pensar en la función de cuerpo. ¿Vio? Eso es pensar en la función de cuerpo. Eso es pensar en Cristo. ¿Vio? Dice... el apóstol Pablo le reprendió a una iglesia, dice, porque cada uno busca lo suyo propio y no lo que es de Cristo, le dijo. Pero que eso no nos acontezca a nosotros. ¿Vio? Que eso no nos acontezca a nosotros. Que nosotros podamos ser galardonados por haber buscado aquello que era de Cristo. ¿Y qué es de Cristo? De Cristo es la iglesia. De Cristo es la esposa. De Cristo es el hermano, la hermana. ¿Vio? Entonces el Señor nos lleva a nosotros en esta noche, hermano, que nos da un lugar de privilegio. Yo nunca pensé en llegar al pastorado, jamás, no tenía esa intención, pero tenía la oportunidad de compartirle a un hermano la gracia y le compartía, y eso me hacía trabajar para el Señor. Tener esa visión de poder trabajar para el Señor. Bueno, en eso he disminuido mucho, tengo que volver a practicar esas cosas. A veces el cansancio, las luchas, las pruebas que vienen a nuestra vida, a los hermanos nuevos les es más fácil, porque ellos son nuevos, recién están llegando, todavía no le vinieron las luchas, entonces están en ese primer amor, ¿vio? En ese primer amor donde van y le comparten a uno y le comparten a otro y lo ganan y lo traen, ¿vio? Pero eso no tiene que apagarse en nosotros, eso tiene que aumentar y se tiene que perfeccionar. Por eso dice la palabra del Señor en el libro de Cantar de los Cantares, dice: las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni los ríos la ahogarán, dice. ¿Vio? Mantener vivo eso en nosotros. ¿Y cómo lo mantenemos vivo? En el ejercicio. En el ejercicio de la comunión, en el ejercicio de la comunión con el Señor primeramente y de la comunión con los hermanos.
¿vio? De la comunión con los hermanos. Que el Señor me ayude primeramente a mí, amado. Entonces dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Vio? Hicimos un trabajo en mi casa. ¿Vio? Hicimos un trabajo en mi casa. Y no hubo nadie que se haya quedado quieto. No hubo nadie que se haya quedado quieto. Y como decía mi esposa, venían los vecinos y decían, ¿quién son estos que están trabajando en tu casa? Son los hermanos de la iglesia. Es el pastor, los hermanos de la iglesia. El Señor les movió a ellos para que vinieran y me ayudaran en este trabajo. Pero ellos no vieron a muchos. Ellos vieron una sola dirección. ¿Vio? Y como nos dijeron también, eso, las iglesias, eso no hacen las iglesias ahora, eso hacían antes. Fíjense cómo se perdió eso. ¿Sabe por qué se perdió eso? Porque se sacó de foco la visión. ¿Cuál es la visión? Poder manifestar la vida de Dios para que otros sean ganados. ¿Vio? Porque también nosotros vemos que tenemos que ganar almas. Y nosotros conocemos que la única manera de ganar almas es agarrar la Biblia, ponerla bajo el brazo, agarrar un micrófono y predicar el Evangelio, así en una plaza, o golpear las manos puerta por puerta, entregar un tratado e invitar a los hermanos de la iglesia. Eso es una manera, a las personas de la iglesia, esa es una manera. Pero la otra manera también es la manifestación de la vida de Dios. ¿Vio? Hubo un hombre que se encontró con un pastor. Y el pastor le hablaba del amor de Dios. Y este hombre le dice, eso es imposible, ¿cómo se puede conocer el amor de Dios? Le dice este hombre. Y bueno, ¿sabe cómo se conoce el amor de Dios? Que alguien le haga a usted un desprecio y usted lo ama igual. Y usted lo ama igual. Y pero eso es imposible, le decía este hombre. Y con la vida que usted recibió de Adán, sí, pero con la vida que usted recibió de Dios, no. ¿No? Con la vida que usted recibió de Dios, no. El pastor leía esta semana en la radio, en el libro de Segunda de Pedro, ¿verdad? O Primera de Pedro, donde él hablaba de las conductas. La hermana Norma o mi esposa me va a ayudar. ¿Primera? Vamos a leer ahí. Donde la palabra hablaba de que, fíjese, las mujeres dicen, yo no tengo ministerio en la iglesia. ¿No? Yo no tengo ministerio en la iglesia, los ministerios son todos para los hombres. Fíjese el ministerio que tiene la mujer, el lugar que Dios le dio a la mujer. Y nosotros los hombres aprendemos mucho de la mujer, porque la mujer es una figura de la iglesia. La mujer es una figura de la iglesia, que devuelve el amor a su Señor a través del servicio. Fíjese, Pedro 3:3. Sí. Asimismo vosotras mujeres estáis sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen, ¿vio? Los que no creen, dice, a la palabra, ¿vio? No creen a la palabra. No creen a la palabra. No, pero el Señor no quiere que vos te pierdas. Quiere que vos vengas al conocimiento de la verdad y seas salvo. No creen a la palabra. La gente ya, ¿vio? Se endureció tanto el corazón. Ellos quieren ver. Bueno, y el apóstol Pedro no niega a Pablo, sino que nos lleva a la vida práctica. Y dice, asimismo vosotras mujeres estáis sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Ahora usted me dice, pero pastor, usted me está diciendo que yo me sujete a mi esposo, y mi esposo me maltrata, mi esposo me engaña. Bueno, dice que se sujete en el Señor. Al hombre le dice que él tiene que amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Si él no la ama y no la respeta, usted no se puede sujetar a un hombre así. Usted no se puede sujetar a un hombre así. Ahora, si él la ama y la respeta y la cuida como a vaso más frágil, como Cristo a la iglesia, entonces es una consecuencia. ¿Vio? Es el devolver el amor que se recibe. ¿Vio? Decía un pastor, el hombre no tiene que decirle a la esposa que la ama. Él no le tiene que decir, vos me tenés que amar. Él le tiene que manifestar el amor. ¿Y cómo le manifiesta el hombre el amor a la esposa? Y porque fíjese que dice, el hombre dice, ame a su esposa. Dice.
como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo hizo Cristo para amar a la iglesia? Entregó su vida. Se negó a sí mismo. ¿No? ¿Cómo tiene que amar el esposo a la esposa? Se tiene que negar a sí mismo. Sí, pero yo tengo razón, mi esposa no tiene razón. No, pero mi esposa es desobediente. No, pero mi esposa no se sujeta. No dice el Señor que recalque los defectos de la esposa, dice que la tiene que amar. Cristo no recalcó los defectos de nosotros. No nos los recalcó. Y mire que había defectos en nosotros. Había tantos defectos que nuestro destino era el infierno y el lago de fuego. Mire los defectos que teníamos nosotros. Pero Cristo no recalcó los defectos de nosotros. Él lo que recalcó fue su amor. ¿No? Dice que la amó tanto, dice que se entregó a sí mismo por ella, dice, para santificarla. Para santificarla. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces el Señor necesita un cuerpo, hermano. Necesita un cuerpo. Y entonces, ¿qué valor tiene el cuerpo? Para entender el valor que tiene el cuerpo y el valor que yo le tengo que dar al cuerpo de Cristo, tengo que mirar la cruz. Ahí voy a entender el valor que tiene el cuerpo. Ahí voy a entender el valor que tiene la iglesia. Ahí voy a entender el valor que tienen las almas. ¿Vio? Porque Cristo se ofreció, dice, por la iglesia para santificarla, para sí mismo. Pero también Cristo se ofreció por el pecador, para traerlo a Él mismo. Fíjese. Entonces, nosotros, dice el apóstol Pablo, en cuanto a los ministros, somos colaboradores de Dios, perfeccionando a los hermanos. ¿Veo? Perfeccionando a los hermanos. Nosotros, por ejemplo, hicimos un trabajo. ¿Veo? Hicimos un trabajo material. Y había cosas que yo no sabía hacer. Pero hubo alguien que sí sabía hacer. Lo material estoy hablando, ¿no? Y vino esa persona que sabía hacer lo material y me decía, estás poniendo mal la cuchara. Estás poniendo mal la regla. Estás golpeando mal el material. ¿No? Y entonces yo digo, si yo lo estoy haciendo mal, va a salir mal y no va a quedar bien el trabajo. Y en este caso el beneficio era para nosotros. Nosotros vamos a hacerlo perjudicado porque el trabajo va a salir mal. Entonces, ¿cuál es la opción? La opción es seguir en lo que estábamos o seguir la dirección. ¿No? Y cuando nosotros seguimos la dirección de aquel que sabe hacer el trabajo, entonces la cosa sale bien. Y todos somos beneficiados. Todos nos gozamos porque el trabajo salió bien. Bueno, en el cuerpo de Cristo, Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento, dice. Otro edifica encima. ¿Quién es ese otro que edifica encima? Efesios capítulo 4, versículo 11. Los 5 ministerios. Pero después el apóstol Pablo dice, pero cada uno, dice, y ahí ya involucra a todos los hermanos. Mire cómo sobreedifica. Mire cómo sobreedifica. Y él le aclara cuáles son los materiales para sobreedificar. Y usted lo puede leer más abajo. Hay 6 materiales que se usan para la edificación. 3 materiales que son perecederos y 3 materiales que son duraderos. Si nosotros edificamos con los perecederos, eso va a pasar por el fuego, va a pasar por la prueba y se va a desvanecer, no va a quedar nada. Y eso habla de edificar la iglesia por medio de una forma natural. Madera, heno y hojarasca. De una forma natural. ¿Qué va a pasar? Va a venir la primera prueba y nos vamos a desanimar, nos vamos a quedar, nos vamos a ir, nos vamos a enojar, nos vamos a irar. ¿Vio? Pero también está la otra manera, que es la manera de Dios. ¿Vio? Y nosotros ya hace muchos años que venimos probando la manera natural y no funciona. Y mire que probamos, no funciona y la volvemos a intentar. Y lo volvemos a intentar y lo volvemos a intentar con la manera natural. Ahora intentémoslo siendo guiados por el Señor a la manera de Dios. ¿Vio? ¿Y cuál es la manera de Dios? Y la manera de Dios es con oro, plata y piedras preciosas. Dice en el Antiguo Testamento, usted que lee la Escritura lo va a encontrar después en su casa. Yo sé que hay 2 personas que lo van a sacar así. En el Antiguo Testamento dice que el templo se hizo de madera de acacia. Se hizo de madera de acacia. O el tabernáculo, no me acuerdo si fue el tabernáculo. Se hizo de madera de acacia.
Y la madera de acacia habla de la humanidad. Habla de la humanidad del hombre. Pero después de haberse hecho con la madera de acacia, dice que se forró esa madera con oro puro. ¿Sabe qué pasó con la madera? Nunca más se vio. Nunca más se vio esa madera. Bueno, dice el apóstol Pablo, cuando esto mortal, dice, sea absorbido por la vida, entonces nunca más vamos a ver la humanidad. Nunca más. ¿Vio? Entonces, pero eso, pastor, habla del tiempo de la resurrección. Dice, porque ¿dónde está, muerte, tu aguijón, y dónde está tu sepulcro, tu victoria? Y cuando esto mortal sea absorbido por la vida, pero también habla de la vida de Dios que está dentro de nosotros. Cuando esto mortal, cuando este cuerpo mortal, ¿vio?, deje de gobernarnos a nosotros por medio de las concupiscencias y la vida de Dios se manifieste a través de estos cuerpos mortales, entonces lo mortal será absorbido por la vida. ¿Y qué se va a ver? Se va a ver la vida de Dios. ¿Y qué es lo que nunca más se va a ver? La vida del hombre natural. Dice que la madera nunca más se vio. Nunca más. Y dice que, y mire que el templo de Salomón pasó, el tabernáculo pasó. Pero dice que hubo una mujer que escuchó la gloria del templo de Salomón y se quedó maravillada. Tan maravillada se quedó que vino a ver y a constatar. Y cuando vino y miró, dice que era mayor que lo que ella había escuchado. Y dice que la gloria postrera será mayor que la primera. ¿Vio? ¿Y eso de qué habla? De la vida de Dios manifestándose a través de nuestros cuerpos. ¿Vio? Pero eso va a ser cuando nosotros recibamos nuestros cuerpos resucitados y glorificados allá en el cielo. No, eso empieza acá, hermano. Eso empieza acá. Eso empieza acá en la formación del cuerpo de Cristo. Cuando la vida de Dios se manifieste y la madera nunca más se vea, ¿sabe qué iglesia gloriosa nosotros vamos a tener? ¿Sabe qué iglesia gloriosa el Señor va a edificar con nosotros en este lugar? ¿Vio? Se van a quedar maravillados otros hermanos porque van a ver la gloria de Dios. ¿Vio? Y se va a cumplir aquella palabra que dice en el libro de Apocalipsis: y vendrán y se postrarán delante de ti y sabrán que yo te amo. Fíjese qué maravilloso. Que el Señor le bendiga, hermano. Tal vez mañana sigamos con este tema. Que el Señor le bendiga, que el Señor pueda traerle claridad acerca de esta palabra. ¿Vio? Nosotros somos colaboradores de Dios. Colaboradores. ¿Vio? Y los colaboradores para unirse usan el amor fraternal. Dice. ¿Vio? Y el amor fraternal habla, como siempre nos habla la hermana Ramona, el amor fraternal nos habla de que cada uno trabe brazo con su brazo. Dice. ¿Vio? Dice que ellos edificaron y esforzaron sus fuerzas para el bien, dice, para edificar. Este es un tiempo donde Dios nos hace partícipe a nosotros. Nos hace partícipe a nosotros. Mire cuántos hermanos han pasado desde el tiempo que el Señor se fue hasta hoy y no lo pudieron lograr. ¿Vio? No lo pudieron lograr. Pero el Señor, Dios quiera, y yo creo que así va a ser, lo va a lograr con nosotros. Siempre y cuando nosotros dispongamos nuestra vida al Señor. El Señor le bendiga. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, hermano, y vamos a culminar con el culto. Mañana tenemos reunión a las 10 de la mañana. La ofrenda la vamos a levantar después de la oración. Cada uno va a pasar y va a poner su ofrenda en el alfolí, hermano. Ya hemos orado por la ofrenda. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor y tu inmensa misericordia. Gracias porque nosotros no éramos parte, Señor. Y tú nos has hecho parte, Señor. Nos has hecho miembros de tu carne, de tus huesos y de tus miembros, Señor. Nos has hecho colaboradores, Señor, de la edificación, Señor. Has puesto, Señor, el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, Señor. Que es poder formar, Señor, un cuerpo, una iglesia, Señor, un cuerpo para tu Hijo, Señor, de la cual, Señor, Él sacará a su esposa. Gracias te damos, Padre. Bendice a los hermanos de regreso a sus hogares, Señor. Guárdalo de todo mal, Señor, y permite que el día de mañana nos podamos reunir para alabar y glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amado. El Señor les bendiga. La mañana terminada.